Génesis capítulo 38, vamos a leer del versículo 24 en adelante. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: ese salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces ya aquí culmina la historia, y culmina de una manera muy hermosa. Bueno, primero algo que a uno le parece injusto, ¿no? Porque ayer estaba leyendo los comentarios, hace poquito vi el video de ayer. Como les digo, yo no puedo mirar el video en ese momento, no puedo mirar las preguntas, primero porque está lejos, para leerlas me toca acercarme, y luego pues porque no estoy en el espacio de contestar preguntas. Ya les he dicho, hay un espacio para ello. Entonces, ¿cuándo se pueden hacer las preguntas o dónde se pueden hacer las preguntas? Hago el recorderis para quienes no sepan. Si me quieren hacer preguntas, les recomiendo que las hagan en el último video. ¿Por qué? Hay muchos videos, no sé si más de 200, pero sí sé que hay muchos videos. Y de todos esos videos cortitos, los videos cortitos de TikTok, los videos de TikTok que duran 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, en esos videos cortitos me han hecho muchas preguntas. Hay videos que han superado el 1.000.000 de visitas. Bueno, hay uno en especial que está llegando a las 4 millones de visitas. Y hay varios así que han superado el 1.000.000. Pero a través de esos videos yo no alcanzo a contestar esas preguntas, porque han llegado miles de preguntas, miles. Entonces no me da el tiempo. Entonces, los videos que he subido de último, sobre todo el último, en especial el último, si ustedes miran, hay 2, 3, 4 preguntas. Bueno, así hayan 20 preguntas, siguen siendo poquitas. Esas sí las alcanzo a contestar. Entonces, si me quieren hacer alguna pregunta, ese secreto se lo di a alguien y ese alguien sí lo tomó en serio. Y cada que quiera que yo le conteste una pregunta, me la hace a través del último video. Entonces, si ustedes quieren que les conteste las preguntas, miren cuál es el último video que se subió. En ese video escriban la pregunta, que tengan la certeza de que voy a mirar todas las preguntas y las voy a contestar. Entonces, en ese momento estamos compartiendo exactamente lo que sucedió, en este caso, con Judá, Tamar. Ahora ya entra Fares y Sara, ya aparecieron otros dos personajes, que son de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice, qué brecha te has abierto? A Fares. ¿Por qué dijo eso? Porque Fares iba a ser el segundo en nacer. ¿Quién iba a ser el primero en nacer? Sara, ¿cierto? Dice que sacó la mano. ¿Y la enfermera qué hizo? Bueno, la partera. La partera ¿qué hizo? Ató un hilo de grana en su mano. Y él volvió a meter la mano. O sea, sacó la mano, pero entonces tal vez el hermanito le cogió la mano y lo jaló. ¿Sí? ¿Por qué? El primogénito. Es muy importante. Cuando ustedes miran la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de uno de ellos dos tenía que venir, así como Tamar. Tamar también se abrió una brecha enorme, porque Tamar, ella quería estar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es más, ella se ganó ese título. Dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia. No sé si han visto eso. También dice la palabra en Apocalipsis, para Dios, ¿quién es comparable con un idólatra? ¿Saben quién? Los cobardes. Los cobardes son comparables con los idólatras.
Entonces, cuando una persona lee la historia de Tamar y Judá, lo que sucedió entre ellos, las personas que dicen, wow, terrible lo que hizo Tamar. Bueno, el común de las personas piensan así. ¿Quiénes? Las personas que están bajo las obras. Las personas que están por la ley van a ver a Tamar como una mujer terrible, ¿sí? Pero para que ella esté en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo la vio Dios? ¿Con qué aprecio? ¿Dios también ve terrible esa mujer o Dios ve una mujer preciosa? ¿Sí? Dios ve una mujer preciosa. Está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también está Ruth la Moabita, está Rahab la ramera, sí, están ellas, sí. Entonces aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo porque al punto de vista de nosotros, recordemos, Dios no mira lo que mira el hombre. Con el punto de vista de nosotros, efectivamente las juzgaríamos duro a ellas. Uy, Tamar, ¿por qué hizo eso? Cuando digo el punto de vista de nosotros es mirando por las obras, mirando por la ley. En modo automático, todo ser humano está destituido a la gloria de Dios, es decir, está bajo las obras, está bajo el antiguo pacto. En modo automático, o sea, cuando las personas no tienen conocimiento del corazón de Dios, inevitablemente van a juzgar a Ruth, van a juzgar a Rahab la ramera, porque hasta cuando miramos Hebreos, él no se le quita ese título. Ahí dice todavía Rahab la ramera. Así dice, ¿sí? Y cuando miramos lo que hizo Tamar, ella se disfrazó de ramera para tener relaciones sexuales con su suegro, para quedar embarazada. Quien no conoce el corazón de Dios juzga esto que hizo ella de una manera ligera, de una manera rápida, ¿sí? Pero no, cuando miramos lo que hizo ella es muy precioso. Lo que hizo ella fue hermoso porque ella tenía la mirada puesta en la promesa de Dios. Dios, ¿qué mira en el ser humano? Mira la fe. Acuérdense, hay 39 versículos en el Nuevo Testamento que usan la palabra maravillarse. Esos 39 versículos, 38 de esos 39 son de cómo el hombre se maravillaba de las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que Él decía o de las cosas que Él hacía. Es normal que nosotros nos maravillemos de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Pero lo que es sorprendente es que la primera de esas 39 veces que aparece la palabra maravillarse o maravillar en diferentes formas, maravillar, maravillaron, maravillaban, ellos se maravillaban. La palabra maravillar en sus diferentes formas aparece 39 veces. Pero la primera vez que aparece en la Biblia esa palabra maravillarse, maravillar, aparece de nuestro Señor Jesucristo maravillándose. Es Él el que se maravilla. Pero ¿de qué se maravilla nuestro Señor Jesucristo? Nosotros podríamos pensar, no, es normal que nosotros maravillemos de Él, pero que Él se maraville de nosotros. ¿Saben qué ocasión Él se maravilló de nosotros? ¿Alguien sabe? Ahora sí voy a tratar de leer las preguntas. ¿Alguien sabe por qué nuestro Señor Jesucristo se maravillaba? La respuesta es corta. Yo creo que hay tiras largas de texto, pero bueno, espero una respuesta corta. ¿Qué cosa hizo que nuestro Señor Jesucristo se maravillara? De alguien que tiene fe. Cuando le creímos. Exacto. Oscar y Pam contestaron al tiempo. De eso es de lo único que Dios se maravilla. ¿Ustedes quieren asombrar a Dios? ¿Quieren que Dios se impacte con ustedes? Hay algo que puede hacer que el corazón de Dios se conmueva, que el corazón de Dios tenga toda la atención de ustedes. ¿Sabe qué es? El hecho de que ustedes tengan fe. Entonces, ¿por qué? ¿Esto por qué sucede? Porque en el ser humano, por naturaleza, no hay fe. En el ser humano no. No sé si se acuerdan los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que le dijeron, aumentanos la fe. Cuando ellos le dijeron, aumentanos, ellos que están diciendo, nosotros ya tenemos, pero queremos tener más. Eso significa aumentanos. O sea, lo que ya tenemos, hazlo más grande. Pero Jesús, ¿cómo Jesús les contestó? Si tuvieras fe, si tuvierais, hablándole a todos, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, cuando les dijo, si tuvierais fe, les está diciendo, ustedes me dicen aumentanos porque ustedes creen que tienen. Pero miren lo que Jesús les dijo, si tuvierais fe. ¿Sí? No sé si se dan cuenta lo que les dijo. Es como cuando les dijo nuestro Señor Jesucristo a los que habían creído en Él. Jesús les dijo,
Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos automáticamente, ¿qué dijeron? ¿Cómo tú dices que somos libres si nosotros jamás hemos sido esclavos? Jesús les dijo, seréis verdaderas, si hacen esto y esto y esto, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y serán libres. ¿Qué es necesario primero que todo para ser libre? Libre del pecado, por si no lo sabían. ¿Qué es necesario para ser libre del pecado? Conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el versículo anterior que dice, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué es necesario para que puedan conocer la verdad? ¿Qué es necesario? Primero que todo, que podamos permanecer en la palabra de Cristo. Si una persona no permanece en la palabra de Cristo, no puede conocer la verdad. Tiene que permanecer en la palabra de Cristo. Pero Jesús les acaba de decir eso y automáticamente lanzó una frase. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos automáticamente le dijeron a Jesús, ¿usted por qué está diciendo que somos esclavos? ¿Qué les acaba de decir? ¿Ellos podían permanecer en la palabra de Jesús? De ninguna manera. No podían. No podían. Escuchando la palabra de Jesús y automáticamente se estaban yendo en contra. Automáticamente le estaban diciendo a Jesús, yo no sé usted por qué está diciendo que esclavos, nosotros, ¿de quién somos esclavos? A ver, ¿de quién somos esclavos? Así automáticamente se fueron en contra. ¿Quién habla lo contrario a la palabra de Dios? Satanás. Satanás. ¿Cómo reconocemos a Satanás? Creo que hicimos un video al respecto explicando las técnicas de cómo reconocer a Satanás. Una, porque habla lo contrario a la palabra de Dios. Si se acuerdan, la primera vez que suena la palabra de Satanás fue Génesis 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1, donde Satanás le dice a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer, en la respuesta que le da, se nota que no tenía la palabra de Dios pura, clara, sino la tenía ya mezclada con sus pensamientos. Entonces Satanás fácilmente ya lanzó una afirmación y ella la recibió y se quedó con la afirmación que Satanás le dio, pero para quedarse con esa afirmación primero tuvo que haber votado la palabra de Dios. Es como si una persona tuviera, no sé, algo en las manos. Ese algo que tiene en las manos, la palabra de Dios. Pero para recibir la palabra de Satanás necesita las dos manos desocupadas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer con la palabra de Dios? La dejó y recibió la otra voz que le sonó más bonita. Esa es la simbología que aparece en Jeremías 2:13 de para Dios, ¿qué es la maldad? La persona que se queda con su pensamiento, porque Satanás habla a través del pensamiento. No es una voz audible, no. Es a través del pensamiento. Él se disfraza de nosotros. Lo podemos ver más exactamente en Juan capítulo 13, versículo 2. Como les digo, por el tiempo no alcanzamos a leer exactamente todos los versículos, pero ustedes pueden ir tomando nota. Este video lo pueden ver en repetición en la otra red de videos, la más famosa que hay. Allá se sube en formato horizontal, es decir, recortamos de aquí hasta acá, más o menos el video, queda así el video horizontal. Allá pueden ver este mismo video. 1 hora aproximadamente después de que termine el en vivo, allá está alojado para quienes quieran ver la repetición. Sin embargo, les aconsejo que en ese mismo momento tomen nota de los versículos para que cuando estén viendo la repetición puedan leer los versículos. Acabamos de leer entonces Génesis 38. Hoy terminamos, Génesis 38. ¿Qué pasa con este capítulo? Este capítulo se abrió una brecha. Así como efectivamente Fares se abrió una brecha, aquí también este capítulo por sí mismo se abrió una brecha. Porque empezó la historia de José en el capítulo 37. Pero de un momento a otro se empieza a hablar de otro tema totalmente diferente. Se empieza a hablar de Judá. ¿Qué tiene que ver? Estábamos hablando era de José, que fue vendido por sus hermanos. ¿Y por qué de un momento a otro se empieza a hablar de uno de sus hermanos? Porque esta es la sombra del Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Fares? Cuando dice que se abrió una brecha, ¿qué es lo que hizo? Hizo exactamente lo mismo que hizo Tamar, se abrió una brecha. ¿Tamar le correspondía tener relaciones sexuales con su suegro? De ninguna manera. Es más, eso era moralmente penalizado. Pero la expresión que salió de la boca de Judá era porque Dios así lo permitió. Dios permitió que Judá dijera lo que tenía que decir porque Tamar no podía morir. Los hijos de Tamar, a través de ellos, iba a salir nuestro Señor Jesucristo. Es más, ¿a través de quién? Del que se abrió una brecha. ¿Qué persona se abre una brecha en esta sociedad? ¿Qué es abrirse una brecha?
Romanos 3:23 muestra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, toda la humanidad va directamente al infierno. ¿Qué es abrirse una brecha? Alguien que logre resultar siendo justo, esa persona, ¿cómo hizo para salirse de la lista de la gran mayoría? Porque la Biblia dice que hay dos puertas, una puerta ancha que conduce a la perdición y muchos son los que entran por esa puerta ancha, pero angosta la puerta que conduce a la vida eterna y estrecho ese camino y pocos son los que lo hallan. Se refiere al que logra abrirse una brecha. Todo el mundo, ¿por dónde entra? Por la puerta ancha, por la puerta que se ve como más fácil. Pero ¿quién entra por esa puerta angosta? Se refiere al justo, el que logra alcanzar la salvación. Ustedes, ahora, yo sé que aquí hay muchos que ya han recibido la salvación. Y cuando digo muchos me refiero, realmente hay como 10 que me han confirmado. De pronto hayan más, pero que a mí me conste como 10 de los que están en este momento han recibido la salvación. Y de esos 10 que ya han recibido la salvación, sé que les han tratado de explicar el Evangelio a sus familiares y se han llevado una terrible decepción. Porque ustedes tendrán familiares que son intelectualmente excelentes, o sea, son personas que pasan el examen más difícil que le coloquen, lo pasan. Pero ustedes les explican el Evangelio y no pueden pasar algo tan sencillo, algo tan elemental, porque la salvación no depende de un grado cognitivo, de algo que tenga que ver con memorización o con aprenderse algo. No, no es algo académico. La salvación depende únicamente de quien Dios tenga misericordia. Ustedes, para que estén viendo estos en vivo, para que estén viendo la explicación del Evangelio, que en ningún otro lado la explican, para que ustedes la puedan ver. Bueno, sí hay otras personas que lo explican, que son justos, pero no lo hacen así por medio de este canal. Sí, por medio de este canal ya hay dos. Sí, Miguel Ángel, qué pena, y también Ferney. Entonces ya lo están haciendo. Ah, y Pam, ya también Pam lo está haciendo a través de estos medios. Hay 3, realmente creo que hay más justos acá. Yo creo que realmente deben haber más de 10 que ya han recibido la salvación. Espero que mínimo 70. Ojalá, quiera Dios. Sí. Esa sería una cifra muy hermosa y sería como un récord. ¿Sí sabían? Porque cuando ustedes comparten, ¿a cuántas personas le tienen que compartir para que uno reciba la salvación? Desde que yo recibí la salvación, pasaron años en los cuales yo, en mi trabajo normal, yendo con personas, encontrándome con personas, yo les compartía y les compartía y les compartía. Parecía que me entendían, parecía que me entendían. Algunos resultaron diciendo blasfemias, incluso en contra de lo que yo les estaba explicando y torciendo todo lo que yo les estaba explicando, porque no encajaba dentro de lo que el corazón de ellos entendía que eran las obras. Porque todo el mundo nace, como dice antes de la brecha. ¿Cómo nacen? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, abrirse una brecha significa eso. Abrirse una brecha es atravesar la barrera del destino que inevitablemente todo ser humano tenía. ¿Cuál es el destino que todo ser humano tenía? Estar destituido de la gloria de Dios, ir al infierno. Todo el mundo merecía, en modo automático, eso. Sé que algunas personas, disculpen que voy a nombrar a un pastor muy famoso, que se llama Armando Alducín. Lo voy a nombrar a él, sí, él es muy famoso. Pero él, hace poquito oí un video, porque me pusieron a oír un video de él y es una cantidad de locuras impresionantes. Pero bueno, creo que todo el mundo le ha caído encima a Armando. Lo quiero, Armando Lucín, si me estás escuchando, ten paciencia, no quiero hablar mal de ti. Pero sí sé que en las cosas que estás enseñando es una locura el adoctrinamiento al que estás llevando a las personas. Tienes mucho conocimiento, efectivamente, no se te puede negar, pero el conocimiento lo tienes mezclado con los pensamientos. Hay una parte en la que Armando Alducín dice que los niños en el arrebatamiento, en el rapto, van a desaparecer. ¿Saben por qué él dice que los niños van a desaparecer? Porque él piensa que todos los niños inevitablemente van al cielo. Y yo sé que algunos de los que están en este momento, en este en vivo, también pensarán, pero luego no es así. Ahora les hago esta pregunta. Si ustedes también están de acuerdo con esa afirmación que hizo Armando Alducín, y no solo él, créanme, todas las religiones, excepto la verdad, la iglesia de Cristo no piensa de esa manera, porque la iglesia de Cristo se sustenta en la palabra. Parece que Armando Alducín también, pero tiene una mezcla. Al decir que todos los niños se van a ir en el rapto, al pensar, el solo hecho de pensarlo, él lo habló,
Para que Él lo haya hablado es porque eso está en el corazón de Él, es porque así Él ve las cosas. Pero para que Él lo haya pensado y lo haya hablado de esa manera es porque Él cree sinceramente que los niños se van al cielo. Si le hacemos a las personas que piensan de esa manera, es decir, al 99% de los que se creen cristianos, que no lo son, delante de Dios no lo son. Si le hacemos la pregunta, ya que tú me dices que los niños todos van al cielo, una pregunta, ¿desde qué edad los niños van al cielo? Algunos me dirán, yo creo que desde los 5 o 6 o 7, ¿por qué? No, un niño de 4 años no, no, ay, no, es que todavía es muy tierno, muy lindo. ¿Y por qué tú crees que un niño de 7, que solo después de los 7? Algunos se quedan pensando y dicen, pues yo creo que porque las personas, el primer recuerdo que tienen es como desde los 5, 6, 7 años. Rara vez hay personas excepcionales que tienen recuerdos de los 3 años, de algo que les sucedió cuando tenían 3 años. O de pronto hasta 2 años, o de pronto 4 años, así. Pero el común de las personas, bueno, y sobre todo últimamente, tienen conciencia, aparentemente. Tienen como conciencia, parece que tuvieran conciencia desde los 5, 6, 7 años. Entonces las personas piensan, desde ese momento ya son responsables. Así algunas personas piensan. Y les digo, yo entiendo esa teología y tiene lógica. Y ojalá que así fuera. Porque nosotros como vemos a los niños, con una ternura. Cuando uno ve a un niño, que piensa automáticamente, ¡ay! O empieza uno a hablarle, hola papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres un dulcecito? Así cambiamos la voz y todo. Pero quitando los sentimientos, mirando lo que está escrito en la palabra, ¿es posible esa teoría de que los niños todos van al cielo? Algunas personas citan el versículo donde Jesús dijo, dejad que vengan a mí los niños. Pero miren lo que Jesús dijo, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, no dijo de los niños. Cuando dijo los tales, ahora miremos qué dice más adelante. El que no se haga como uno de estos pequeñitos, lo que está diciendo es que tiene uno que hacerse como un niño. ¿El niño tiene religión? El niño no tiene religión. El niño, a medida que crece y que tiene recuerdos, el niño empieza a acordarse ¿de qué? Empieza a acordarse de la religión de sus padres, de lo que sus padres le enseñan. Pero antes de que el niño tenga recuerdos, cuando Jesús dijo que se haga como uno de esos pequeñitos, está hablando de niños, de esos niños pequeñitos que todavía no tienen, no, cuando sean grandes no se van a acordar de ese momento, porque son tan pequeñitos que realmente no tienen su cerebro afectado ni su corazón por lo que sale de nosotros los hombres. Jesús dijo, lo que contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale de nosotros es lo que contamina. Entonces, ese niño, cuando ya empieza a tener, como algunos lo llaman, uso de razón, cuando ese niño ya empieza a tener uso de razón, ¿qué va a tomar como de Dios? Lo que sus padres le digan. Y acuérdense que Jesús dijo, el que no aborrece a padre, madre, esposa, ¿sabe por qué está diciendo eso? ¿O por qué dijo eso nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere con que el que no aborrece a padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida? Lo que nosotros hemos creído como una verdad. Por eso dijo, el que no se haga como uno de estos pequeñitos. No quiere decir que los niños nacieron libres de pecado. O que cuando el apóstol Pablo escribió Romanos 3:23 y dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Excepto, espera, hagamos un paréntesis, excepto los niños desde que nacen hasta los 3 años. No, así no dijo el apóstol Pablo. Él dijo, todos. Cuando leemos Génesis 6:5, vemos que Dios mismo, ya no el apóstol Pablo, Dios mismo, dice, vio Jehová desde los cielos. ¿Qué es lo que vio? Que la maldad de los hombres es de continuo. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, de continuo, solamente el mal. Cuando dice solamente el mal, ¿sabe por qué? Porque están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano destituido de la gloria de Dios, ¿qué puede salir bueno? A nuestro punto de vista, salen buenas cosas cuando nosotros saludamos bien a las personas. Hola vecino, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Vecino, le provoca un tintico. Cuando nosotros vemos ese comportamiento, se ve, ay, esa persona tan buena. Nosotros le ponemos ese apelativo, le ponemos ese sello, esa persona tan buena, porque lo vemos expresándose de una manera amable. Pero esa persona, ¿es buena? ¿Sí es buena? Pues yo creo que sí. Miremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Lucas 18, versículo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Acuérdense, Jesús dijo ninguno hay bueno, pero el común de las personas, ¿qué le dice a Jesús? Yo no sé por qué dice eso, porque yo sí conozco personas buenas. Jesús dice ninguno hay bueno, pero el común de las personas se atreve a decirle a Jesús.
Yo sí conozco, yo no sé usted por qué está diciendo eso, pero yo sí conozco personas buenas. El común de las personas, como están destituidos de la gloria de Dios, hablan la palabra de Dios, pueden permanecer en la palabra de Dios, pueden permanecer, como dijo nuestro Señor Jesucristo. El que me ama guarda mis palabras. Bueno, en otro texto dice guarda mis mandamientos, pero cuando miramos más abajito el versículo que sigue dice guarda mis palabras. Es que la palabra mandamientos se tradujo de la palabra palabras. Realmente se está ahí refiriendo el que me ama guarda mis palabras. Pero las personas pueden guardar las palabras de Jesús solamente con preguntarle, ¿usted conoce personas buenas y malas? Dígame la verdad. Yo sí, pues sí hay mucha maldad, pero sí yo también conozco personas buenas. ¿Quién puede creer a lo que está escrito en la Biblia? ¿Quién puede permanecer en la palabra de Dios? Acuérdense, si ustedes quieren ganar la atención de Dios, hay algo que a Él le maravilla, el que ustedes puedan tener fe. ¿Y qué es tener fe? Que crean a la palabra. Si ustedes le mezclan su pensamiento, lo que a ustedes les parece, con lo que ustedes están de acuerdo, si ustedes le mezclan algo así, ya no están creyendo en la palabra. Están haciendo como Eva, están mezclando la palabra con lo que a ustedes les parece. Aquí cuando miramos la historia de Judá, al final, la expresión que dijo Judá, ¿cuál fue? Más justa es ella que yo. ¿Por qué dijo eso? Porque él estaba viviendo por vista y la Biblia dice que el justo por fe vivirá. Lo dice el apóstol Pablo de esta manera, nosotros no andamos por vista, el apóstol Pablo. No andamos por vista, sino por fe. ¿Qué hacían las personas que estaban alrededor del apóstol Pablo? No, no vaya a ese lugar, porque si usted va a ese lugar, uy, allá de pronto hasta lo encarcelan, o uy, hasta lo matan, no vaya a hacer eso. Y él decía, yo no solamente estoy dispuesto a morir, ¿sí? A ser torturado, lo que le quieran hacer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él en alguna ocasión fue apedreado, en una ciudad lo apedrearon, y lo apedrearon hasta que él quedó, ¿cómo lo vieron ellos? Muerto. Cuando lo vieron muerto lo sacaron arrastrado como un perro muerto, lo sacaron arrastrado y lo tiraron en una zanja, porque lo veían como un pedazo de carne ya muerto, de tantas piedras que le tiraron, él quedó todo reventado. Y los discípulos lo rodearon y oraron, y él se levantó. ¿Y saben qué hizo el apóstol Pablo cuando se levantó? Así, después de haber sido apedreado y de haber experimentado lo que él experimentó, como él lo dijo en 2 Corintios capítulo 12, léanlo. Él dijo que estuvo en el tercer cielo. Sé que eso también pocas personas lo conocen, pero el que dijo, cuando él se levantó, el que hizo, volvió y entró en esa misma ciudad. Esa ciudad donde lo acaban de apedrear porque él estaba anunciando el evangelio, ahí volvió y entró. Sé que esto el común de las personas no se atrevería a hacerlo. El común de las personas, si allá lo van a maltratar o le van a decir cosas feas, ay no, mejor no vayamos a ese lugar. ¿Y todavía usted cree que es seguidor de Cristo? Acuérdese, en la Biblia dice, los cobardes y los incrédulos, ¿cómo Dios los toma? Igual. Para Dios un cobarde es igual que un idólatra. Los cobardes, los incrédulos, los idólatras, igual. Para Dios no hay diferencia. Por eso Tamar, Dios no la ve como cobarde. Ella estuvo dispuesta a ¿qué? A morir. Tamar estuvo dispuesta a que la quemaran viva. Ella se arriesgó a que la quemaran viva porque ella creía en la palabra de Dios. Dios, que vio en el corazón de ella fe. Vio fe de tal manera que la incluyó en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella es digna de que de ella venga nuestro Señor Jesucristo. Pero una persona que juzga por la vista va a ver, uy, se disfrazó de ramera para tener relaciones con su suegro. Ay, qué cosa tan asquerosa. Ay, es que no me quiero ni imaginar. Así piensa una persona que está por obras. Pero cuando miramos el corazón de Dios, Dios se maravilla. Dios vio en ella fe. Lo único que hace que Dios gane tu atención, que Dios diga, tiene toda mi atención. Tiene toda mi atención. Lo único que logra ese corazón de Dios hacia ti es que tú tengas fe. ¿Y qué es fe? Creer a lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí lo estamos anunciando, pero sé que muchas personas de las que han entrado, muchas no lo van a poder hacer. Y es triste, es lamentable. Deseo, de todo corazón, deseo que todos puedan recibir la palabra. Y bueno, lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo. Quisiera seguir, como que otra vez cogí como sin darme cuenta, como el hilo, y se me trata de ir la hora, pero por mirar de pronto algunos datos, entonces me doy cuenta. Vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a continuar. Ya saben, mañana continuamos con Génesis 39. ¿Qué aparece en Génesis 39? Retomamos la historia de José. Ya mañana vamos a ver José con Potifar. ¿Qué sucedió cuando José fue comprado por Potifar?
Es muy bonito, versículo a versículo, vamos a deleitarnos. Así también lo hicimos con estos versículos que acaban de pasar. Espero que lo hayan disfrutado así como yo lo disfruto. Creo que inclusive una vez que termine acá, creo que voy a seguir leyendo nuevamente la historia de Judá y Tamar. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se han conectado. Sé que en algunos todavía hay una resistencia porque todavía no han podido desechar sus pensamientos. Algunos todavía tienen una mezcla de lo que les habían enseñado, de lo que ellos habían considerado como una verdad, más lo que están escuchando ahora. Mientras alguien no se pueda vaciar, no puede ser usado nuevamente. Te pido, Padre, que todas las personas que se conectaron y que pudieron permanecer hasta el final y que todavía puedan así resistir hasta el final, permite, Señor, que esas personas inevitablemente reciban la salvación. Porque si tú les das el corazón para que ellos puedan oír tu palabra, es porque tú quieres que todos los que oigan tu palabra la reciban en su corazón, y el que la recibe será llamado hijo de Dios. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos acompañan el día de hoy, y quienes nos visitan, quienes a veces sí vienen, a veces no vienen. De todos modos, para todos les deseo que tengan una excelente noche, que puedan dormir soñando con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Y nos vemos mañana. La cita es a la misma hora. Mi reloj marca las y 33 minutos. Es decir, empezamos este en vivo hace 33 minutos, cuando la hora era 00. Mañana nos vemos a la misma hora, a la hora 00 en punto. Chao.